Hoy vamos a tener el tiempo de predicación un poquito diferente. Normalmente abrimos la Biblia y estudiamos un pasaje. Lo que pasa es que hoy vamos a, como decía Néstor, vamos a introducir un tema que vamos a ir tratando de aquí en adelante los siguientes domingos hasta noviembre. Entonces, por ser una introducción a un tema, no vamos a tener un desarrollo en sí de un pasaje bíblico. En base a esto, me he tomado la licencia de también cambiar un poquito alguna cosa. Hoy vamos a intentar salir de aquí con un reto, no un reto de estos de fin de año que nadie cumple, o muy poquitos, no un reto, me viene la palabra etéreo, ahí en el aire, que a lo mejor se cumple o a lo mejor no se cumple, sino un reto tangible, algo que podemos hacer y que al final de noviembre podremos ver si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Y para este reto vamos a necesitar pensar, ¿vale? Si fuerais mis alumnos en el colegio os diría, sé que es nuevo para algunos de vosotros, pero no os lo voy a decir. Pero vamos a intentar pensar. Y algo que nos ayuda a pensar es escribir. Por eso, a través de los grupos de WhatsApp, se os comunicó que hoy necesitábamos papel y bolígrafo. Entonces es buen momento ahora para sacar el papel y el bolígrafo. Si alguien no se ha enterado porque no están los grupos de WhatsApp, porque nos visita o porque ha hecho caso omiso a las instrucciones, se puede hacer también en un móvil. Se puede escribir en el móvil. No es lo mejor, pero se puede hacer. Si alguien tampoco tiene el móvil, pues también se puede pensar sin escribir. O sea, lo puede hacer mentalmente, no hay ningún problema. Pero yo os animo a que lo hagáis escribiendo. Cuando uno escribe, tiene que organizar su pensamiento, tiene que darle forma, tiene que buscar alternativas a lo que quiere expresar. Entonces, pensamos mejor normalmente cuando es algo que tenemos que dejar por escrito. Además, eso, que lo dejamos por escrito. Y como este reto al final os diré de qué va, necesitamos dejar algo por escrito. Así que vamos a volver al cole y os voy a poner 2 deberes, 2 tareas cortitas, quizá 2 minutos cada una, no más. Y la primera, bueno, no lo vamos a corregir. Quiero decir, no tengáis miedo en escribir lo que tengáis que escribir, que no vamos a salir a la pizarra ni aquí a leer cada uno lo que ha escrito, ni mucho menos. Tampoco es un examen, no vamos a poner nota, cada uno lo que escribe queda para él. Pero la primera tarea, en 1 o 2 minutos, tienes que describir a alguien que esté aquí. Si es alguien que puedes ver, mejor, porque así te es más fácil de escribir. Yo voy a ver si me puedo esconder aquí un poco para que no sea yo. Pero 1 o 2 minutos, describir a alguien. Venga, tenéis un ratillo. A ver, no os copiéis, que en esto no hay que copiarse. ...15 segundos y terminamos. Vale, estamos, ¿no? Más o menos hemos descrito a alguien. Más o menos.
Vale, segunda tarea. Otros 2 minutillos. Dejamos un espacio, un renglón a la izquierda. Vamos a describir a Dios. Venga, un tiempo para describir a Dios. Otros 15 segundos. Vale, vamos a dejarlo ahí. Ponemos el punto final. No sé cómo habrá ido. ¿Cómo habrán ido estas descripciones? Cuando los niños aprenden a describir, sus primeras descripciones suele ser algo totalmente físico. Es alto, es bajo, tiene el pelo de este color o de este color, los ojos de este color, y ya está. Es moreno, ojos claros y es bajo. Si alguna de vuestra descripción de alguien que habéis visto aquí es así, mal asunto. Pero podría ser. No pasaría nada. Cuando el niño crece un poco más y quiere hacer una descripción, nos describe un poco del carácter. Si es un niño bueno, si es un niño malo, si se mueve mucho en clase. Cuando crecen un poquito más, en las descripciones nos añaden su experiencia personal. Pues un día me hizo un regalo, o me ayuda cuando hago los deberes, o es bueno con los demás. No sé en vuestra descripción de una persona a qué nivel de madurez, porque tiene que ver con la madurez, a qué nivel habéis llegado, ¿verdad? Pero esta no era muy importante, esta descripción, era solo para entrar en la dinámica, ¿verdad? Nos interesa cómo ha sido vuestra descripción de Dios. En la de la persona ha habido gente que a los 40, 50 segundos ya estaban así como pensando, ¿no? En la descripción de Dios, algunos también. Que al escribir un poco, pues ya pensábamos, ¿y ahora qué pongo? ¿No? Es complicado describir a Dios, puede ser complicado porque la parte física no la tenemos, ¿verdad? Tenemos que ir directamente al carácter de Dios o a cuál es nuestra relación con Él, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que ir directamente a esa parte en la descripción. Ya podemos pensar si cuando hemos descrito a Dios hemos tenido mucho material, se nos ha hecho estos 2 minutos muy cortos o nos ha sobrado tiempo. Y eso nos habla un poco del grado de conocimiento o de cercanía que tenemos con Dios. Esa descripción que tenéis, la de la persona me da igual, la podéis cortar y regalársela, luego hacéis un dibujito al final de la clase y se la podéis regalar a quien sea. Pero la descripción que habéis hecho de Dios, la vamos a conservar. Tenéis que guardarla en un sitio que aguante hasta noviembre. Ya veremos luego como otra parte del reto, pero vamos a guardarla hasta noviembre. Porque, como decía Néstor, vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Cada domingo va a ser un atributo de Dios. Y un atributo de Dios implica estudiar cómo es Dios, nada más y nada menos.
cómo es su carácter. Pero no solo cómo es, sino dentro de sus atributos, también aprenderemos cómo nos tenemos que relacionar con Él, cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él, cómo quiere Él que nos comportemos, incluso que pensemos hacia Él. Y esto lo podemos hacer primero por revelación. Lo que conocemos del carácter de Dios, sus características, su naturaleza, sus rasgos, es porque Él mismo nos lo ha revelado. Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque está hablando acerca de los incrédulos que no se acercan a Dios, sí que es verdad que nos está dando aquí algo muy interesante, que a través de la creación podemos conocer al Creador. Así que hay cosas de Dios que podemos ver en su creación, pero esto es porque Él nos lo ha revelado, porque Él nos ha puesto en esta creación. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el hecho de conocer a Dios, cuando estudiemos estos atributos, también está en función de la relación que tenemos con Jesús. Y es curioso, ¿verdad? Pero es que Jesús, de alguna manera, a través del Espíritu, nos ayuda a conocer más a Dios, porque Él nos revela cómo es Dios. Y en la propia vida de Jesús podemos aprender mucho acerca de Dios. Esto quizás es un concepto difícil de entender para alguien que no tenga a Dios en su vida. ¿Cómo es que mi relación con Dios me ayuda a aprender de Dios? Sin embargo, para alguien que tiene esta relación con Dios, es algo que diríamos de cajón. Cuando yo estoy viviendo una relación con Dios, yo tengo experiencias pasadas donde puedo decir, aquí el Señor me ayudó, aquí me guió, aquí he aprendido esto. Es algo de nuestro día a día, ¿verdad? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Otra clave para poder acercarnos a los atributos, al carácter de Dios, es que los mismos propósitos de Dios se nos dan a conocer a través de la locura de la predicación. Así que vamos a estar estos domingos siguiendo con la locura de la predicación. Pero es curioso, dice, no de sabiduría humana. Así que para acercarse a Dios hay un alto contenido espiritual. Es verdad que hay una serie de argumentos racionales que nos llevan a Dios, porque si Dios es creador, la creación tiene que hablar de Dios. Si Dios creó la ciencia nos puede acercar a Dios, eso es cierto. Pero un conocimiento profundo de Dios implica una relación, y ahí hay un contenido espiritual muy importante también. Primera de Corintios 2:14 nos da una explicación de esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que hay elementos de la vida que se aprecian desde un punto de vista espiritual. Dependemos de lo que Dios nos ha querido mostrar. ¿Y esto cómo lo aprendemos? Rindiéndonos a Él. Cuando hay una actitud de humildad delante de Dios, querer conocerlo, entonces empiezas a conocer de una forma más íntima a Dios. Tenemos limitaciones. Dadas nuestras limitaciones, sabemos que no vamos a poder tener un conocimiento pleno de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Seguramente allí tampoco, pero será más extenso que aquí. Pero estando en la tierra, sabemos que tenemos limitaciones. Dice el Salmo 145:3, su grandeza es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Que no podemos alcanzarla. Si pensáramos en el escrutinio cuando se cuentan los votos de la gente que vota, no podemos llegar a contar toda esa grandeza que Dios tiene. Estamos limitados. Pero el que no podamos conocer todo eso no implica que lo que sí podamos conocer no sea cierto. Lo que Dios nos manifiesta y nos quiere enseñar, eso es cierto, hay veracidad en eso. Si la Biblia dice Dios es amor, no entenderemos todo el amor que es Dios, pero sí podemos decir Dios es amor.
La Biblia dice Dios es espíritu. Y hay cosas que no entendemos acerca de, por ejemplo, de la Trinidad. Pero sí podemos decir Dios es espíritu. O Dios es justo. Pues eso podemos conocerlo. Para facilitar el estudio de los atributos de Dios, normalmente se han dado en dividir en dos categorías, que alguna vez yo creo que hemos hablado de esto. Los atributos o las características, parte del carácter de Dios, que son comunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Los que Dios de alguna manera nos comunica o ha compartido con nosotros. Por ejemplo, Dios es amor, nosotros podemos amar a otros. Dios nos habla de la gracia de Dios, nosotros podemos mostrar gracia a las personas. Podemos hacer bien a personas aun cuando no se lo merezcan, que es lo que Dios hace con nosotros. Esa capacidad, esa parte del carácter de Dios se nos ha comunicado a nosotros. Y no solo es una capacidad que tenemos, sino que es una obligación. Como Dios ha tenido gracia hacia nosotros, nosotros tenemos que ser buenos aun con aquellos que no se lo merecen. Eso es que nosotros mostremos gracia, porque es algo que se nos ha comunicado a nosotros. O misericordia, ¿verdad? La bondad de Dios. Son cosas que se nos ha comunicado. ¿Qué no se nos ha comunicado? ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Pues Dios es eterno. Y alguien dirá, bueno, el hombre va a pasar una eternidad con él. Bueno, nosotros no tenemos, o sea, tenemos un inicio. No somos eternos. Todos hemos nacido en algún momento. Unos hace muchísimo, otros hace no tanto, pero todos hemos nacido, no somos eternos. Eso no se nos ha comunicado. La omnipresencia. A algunos nos gustaría estar en dos sitios a la vez, ¿verdad? Pero eso no se nos ha comunicado. Nosotros no somos capaces de estar presentes en todas partes. Sin embargo, Dios sí. Así que haremos este estudio de diferentes atributos de Dios. Y los atributos de Dios, conocerle, tiene que tener varias implicaciones en nuestra vida. Y vamos a ver algunas de ellas. Primero, debemos buscar, la palabra que me venía es diligencia. A lo mejor os viene a otra más apropiada, pero con ganas, de una forma responsable. De una forma responsable tenemos que querer conocer a Dios. O sea, no deberíamos pasar nuestra vida, dejar pasar el tiempo sin que tuviéramos el objetivo de cada vez conocer más a Dios. Sería una pérdida de tiempo en nuestra vida. ¿Cómo imaginamos nosotros a Dios? Me encantaría leer vuestras descripciones, de verdad. Como os dije que no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pero me encantaría leer las descripciones. ¿Cómo imaginamos cada uno a Dios? En nuestra imagen mental, ¿qué nos viene cuando pensamos acerca de Dios? Si fuéramos nosotros los que podemos hacernos una imagen mental y cada uno pudiéramos tener una opinión de quién es Dios, entonces no podríamos decir exactamente cómo es Dios. Habría tantos dioses como cada uno lo imaginemos. Así que Dios es como es y tenemos que conseguir que nuestra imagen mental de Él, que nuestro conocimiento de Él se vaya acercando a la realidad de quién es Él. No a lo que nos han contado, no a lo que nos han enseñado a lo mejor de pequeños, sino tenemos que ir conformando nuestro pensamiento a la realidad de quién es Él. Y por eso vamos a hacer estos estudios también. Si tenemos una imagen equivocada de Dios o de algunos aspectos de Dios, puede pasar que un día venga un predicador, diga algo y alguien se lleve las manos a la cabeza y diga, pero ¿cómo ha dicho eso? Pues a lo mejor el predicador está en lo cierto, pero nuestra imagen mental de Dios o nuestro concepto de quién es Dios está equivocado y hay cosas que nos chocan. Y viviendo en una sociedad como la que vivimos, que se aleja cada vez más de las realidades espirituales, cada vez puede ser más frecuente que nosotros escuchemos cosas que nos choquen, porque la sociedad nos está enseñando unas cosas totalmente diferentes a lo que es Dios. Por eso es muy necesario tener muy claro quién es Dios, no en base a lo que escuchemos, sino en base a lo que aprendamos de Él en su palabra, en su revelación. También puede pasar lo contrario, que vayamos teniendo una buena conciencia, un buen conocimiento de quién es Dios, escuchemos al predicador y digamos,
vaya patada acaba de meter, porque eso no es lo que no es quien Dios es. Así que el tener conocimiento de Dios nos da criterio en nuestra vida. Cuando queremos algo nos centramos en eso. Yo creo que eso es una capacidad que tenemos todos. Y decíamos antes que no podemos pasar nuestra vida sin que una de nuestras prioridades sea conocer más a Dios. No sé en estas vacaciones si algunos vais a ir a un camping, creo que sí, algo he escuchado. O tenéis mirado un hotel, cerquita, claro, por las circunstancias, un viaje. Pero si es así, estoy seguro que habréis entrado en internet, ya habréis visto a ver cómo son las habitaciones del camping, a ver qué cosas hay cerca para ir a visitar, a ver si como ahí o tengo algún sitio para ir a comer cercano, tiendas de compras cercanas, eso no lo miro yo, pero imagino que alguien lo mirará. O quizá estoy necesitado de cambiar el móvil. Normalmente no vamos al primero que encontramos, empezamos a pensar y a buscar. Pues este me gusta una pantalla grande, me gusta, a este le voy a poner esta funda. Investigamos sobre las cosas que nos interesan. Yo creo que esto es bastante común, dedicar tiempo a las cosas que nos interesan. Si no dedicamos en nuestra vida tiempo a conocer a Dios, pues la conclusión lógica es, la digo yo, la decís vosotros. Venga, animaros. Que no nos interesa. Si no dedicamos tiempo a conocer a Dios, es que no nos interesa. Entonces podemos ya reflexionar cada uno si en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra rutina, estamos mostrando interés por conocer a Dios o no. Eso cada uno lo sabéis, cada uno lo sabemos, si estamos dedicándonos a eso o no. Y es que un concepto correcto de Dios es fundamental. En nuestro día a día, en nuestra práctica, nos ayuda a entender nuestro paso aquí por la vida. Y voy a poner algunos ejemplos. Si enfrentamos o confrontamos los atributos de Dios, por ejemplo, con nuestros fallos, podemos encontrar cosas interesantes. Si yo sé que Dios es santo y confronto la santidad de Dios con mis fallos, a mí me está dando eso una información. Es que yo debo mejorar, porque Dios es santo y yo no. Si sé que Dios es bueno y confronto la bondad de Dios con mis errores, a mí eso me aporta también mucho. Por ejemplo, que tengo opciones de saber que Dios está conmigo, porque Dios es bueno aunque yo tengo fallos. Si confronto la gracia de Dios con mis errores, yo puedo ver mis errores y pensar, bueno, sí, yo fallo, pero alguien ha hecho algo al respecto. Dios ha hecho algo al respecto aunque yo no lo merecía. Si confronto la justicia de Dios, Dios es justo, con mis errores, tengo que pensar, si Dios es justo y yo cometo errores y va a haber un juicio, yo voy a necesitar un abogado, ¿verdad? La omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo. Cuando yo pienso en mis errores, tengo que tener en cuenta que Dios lo sabe todo, que no le puedo ocultar nada. Pero también puedo pensar en la paciencia de Dios. Vale, no le puedo ocultar nada, pero sé que Dios es paciente. Y la omnipotencia de Dios, Dios todo lo puede. Estos errores no me deben dominar, porque puedo descansar en un Dios que todo lo puede. O el amor de Dios. Pues esto me tiene que dar alivio, ¿verdad? Si confronto los atributos de Dios con mis problemas, Dios es santo, vale, que yo tengo problemas. Es porque tengo que entender que estoy rodeado de imperfecciones, que esto no era el plan de Dios. El plan de Dios era la perfección. Dios es bueno y yo tengo problemas. ¿Qué pasa aquí? Pues que yo tengo que entender que no estamos solos, porque Dios es bueno cuando yo tengo problemas. La gracia de Dios. Pues yo sé que aunque tengo problemas, tengo un regalo, que es una esperanza y que estaré allí en el cielo por su gracia, a pesar de mis problemas. Y si pienso en la justicia de Dios, pues a lo mejor estos problemas es que estoy sufriendo injusticia. Pues esto me puede dar descanso, porque sé que al final se hará justicia. ¿Y por qué lo sé? Porque conozco a Dios y sé que Dios es justo. Dios todo lo sabe, es omnisciente. ¿Qué pasa con mis problemas? Que Él ya lo sabe, que Él los conoce.
Y esto me debe dar también descanso. Dios es paciente. En mis problemas, este es un atributo comunicable, tengo que aprender también a tener paciencia. Dios todo lo puede. ¿Qué pasa con mis problemas entonces? Pues que Él puede más que mis problemas. Dios es amor. ¿Cuál es la relación con los problemas? Pues que las pruebas son para mi bien. ¿Y por qué lo sé? Porque Dios es amor. Entonces, el conocer a Dios y el conocer sus atributos nos ayudan en esta vida. De hecho, cuanto más conozcamos y más vivamos esto, vamos a llevar la vida de una forma diferente. Conocer a Dios es un alivio. Para su pueblo, cuanto más conoces a Dios, es un alivio. Por otro lado, la falta de conocimiento de Dios es lo que ha traído los problemas a la sociedad. Como decía un autor, si redescubrimos la majestad de Dios, si volvemos a darnos cuenta de quién es Dios y de su majestad, esto provocará grandes cambios en cuanto a nuestra visión de nuestros problemas. Desconocer a Dios trae problemas. Cuanto más redescubramos a Dios, más cambios se harán en nuestra vida para afrontarlos. Como sociedad, hemos dejado a Dios de lado. Como raza humana, hemos dejado de admirar a Dios. Antes se le respetaba más, yo creo que lo tenemos claro. El otro día veíamos un documental de una familia vietnamita que cada 2 veces al mes tenían que coger lo que iban a cenar y lo llevaban ante un altar. Ese altar era el altar de sus ancestros. Entonces tenían fotografías de sus antepasados y tenían velas. Abajo tenían otro altar con ofrendas. Y su casa tenía escaleras. Entonces subían con una bandeja, todo, lo ponían arriba, empezaban a hacer unas oraciones 2 veces al mes. Porque ellos creen que si no hacen eso, van a estar vagando por la eternidad. Digo esto porque esta conciencia que algunas personas tienen de hacer cosas con respeto, con responsabilidad, porque tienen una creencia, les ayudan a cumplirla. Nosotros tenemos una esperanza mucho mayor que esta, ¿verdad? Tenemos que conocerla bien para también cumplirla. Dice, hay una ley, por cierto, que dice que el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento de ella. Esto significa que si tú haces algo que es ilegal, no puedes decir, yo es que no lo sabía. Porque si la ley está publicada, que están todas publicadas, tu responsabilidad como ciudadano es conocerla. Así que todas las mañanas deberíamos abrir Internet, coger el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y leer todas las cosas que van saliendo para que nunca podamos decir yo eso no lo sabía. ¿Vale? En el Antiguo Testamento, esto se lo atribuyen algunos a los romanos, pero en el Antiguo Testamento, cuando se dio la ley, ya se decía, está el pecado por desconocimiento. Y el pecado por desconocimiento también ofrecía sacrificio, también había que llevar la tórtola y sacrificarla, porque aunque no lo sepas, tú tienes que saberlo. Nosotros debemos conocer cada vez más a Dios, porque esto nos va a transformar nuestra vida. El error grave es no conocer a Dios. Dice Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y después de esto habla de la idolatría, de dedicar el tiempo a cualquier otra cosa que no sea Dios. Con esto en mente de que se puede conocer, saber de Dios y no querer hacer ni caso, me venía a la mente la pandemia. Porque la pandemia es un problema, ¿verdad? La pandemia es un problema, es un problemón. Ahora, despreciar la existencia de Dios, eso sí es un problema. Porque el problema de la pandemia va a quedar aquí. El problema de despreciar la existencia de Dios, te lo vas a llevar allí. Es un problema mayor. Isaías tuvo una visión. No sé si os acordáis cuando se nos dice que veía unos serafines que estaban volando y se daban voces unos a otros. ¿Recordáis lo que decían? Decían, santo, 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 y no decían el Dios de amor. Decían, santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Una visión tremenda.
Y es fácil encontrarse con personas que creen en un Dios amoroso. Y digo que es fácil porque lo he escuchado varias veces, y imagino que vosotros también. Un Dios tan amoroso que le quitan importancia a muchas cosas, porque al fin y al cabo, Dios es amor. Entonces se olvidan que Dios es justo. Y esto no solo no es incompatible, sino que Dios es amor, pero Dios también es justo. Y Dios reclama que nosotros también seamos justos. Personas que dicen que Dios es bueno, pero olvidan otro aspecto del carácter de Dios, el celo de Dios o la ira de Dios. Si yo solo conozco que Dios es bueno, que Dios es amor, pero desconozco cuando la Biblia habla de la ira de Dios o el celo de Dios, voy a tener una idea muy equivocada de quién es Dios. Me va a ser fácil faltar al respeto a Dios si no conozco quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Por eso es muy importante que conozcamos cada vez más a Dios. ¿Qué conoces de Dios? Dice el Salmo 90:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y es curioso porque en la Biblia los nombres están muy asociados al carácter. De hecho, los nombres de Dios nos dan también muestras del carácter de Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea que cuanto más conozcas estos nombres de Dios, este carácter, esto nos va a ayudar a tener más confianza. Y esto es algo que podemos ver con algún ejemplo. Cuando recién llegados aquí a San Pedro, tuvimos un problema con el coche y no teníamos ni idea de a qué taller llevarlo. Así que lo que hicimos fue venir aquí a la iglesia y preguntar a alguien para que nos diera un taller de confianza. Si me llegan a decir algo así como hay un taller cerca del Supersol de uno que antes tenía una frutería y ha montado un taller, yo diría, bueno, pues es lo que hay. Pero si sigo preguntando y alguien me dice algo así como, pues mira, el jefe de los mecánicos de Mercedes, que estuvo unos años investigando para la combustión de unos motores en la Fórmula 1, se ha casado con una sanpedreña y ha montado un taller a muy buen precio en el polígono. ¿A cuál voy? ¿Al frutero? Cuanta más información tengo yo fiable, más confianza me va a dar. Yo no sé si en la calle si alguien nos pide el móvil para hacer una llamada. Perdona, déjame el móvil, que te voy a hacer una llamada. No sé. Pero yo entiendo que si yo os pido a alguno de los que estéis aquí el móvil, os vais a fiar un poco más, ¿no? Y alguno me diría, hombre, sí, claro. No llames a tu hermana en Inglaterra, pero haz la llamada que tengas que hacer, ¿no? Pero si yo conozco a alguien, me fío más. ¿Y qué es fiarse? Tener fe. ¿Por qué no tengo fe? ¿O por qué hay situaciones que tengo poca fe? Pues quizá porque conozco poco a Dios. Esto lo voy a repetir. ¿Por qué a veces no tengo fe? ¿Por qué pienso que tengo poca fe? Quizá porque conozco poco a Dios. Si conozco más a Dios y sé que Él es todopoderoso, y lo sé, y tengo plena confianza en que es todopoderoso, esto me va a ayudar en mi vida. Y voy a confiar en Él. Y de esto tenemos ejemplos en la palabra de los que confiaron en Dios porque le conocían y hacían grandes cosas. Y los que dudaban, y hasta los burros les tenían que dar instrucciones, ¿verdad? Hay un tema que siempre evité, es el tema del milenio. Cada vez que alguien me preguntaba del milenio, yo decía, mira, no tengo ni idea. Además, le decía, es que ni lo quiero estudiar. ¿Por qué? Porque confío en que Dios sabe lo que tiene que hacer. Entonces, como crea mucha discrepancia, yo siempre decía, mira, ahí no quiero entrar, Dios sabe lo que tiene que hacer y ya está. Hace poco hicimos un estudio en las reuniones de Zoom del milenio. Me ha encantado, a mí me encantó lo que estábamos ahí. En algunas cosas salimos con más dudas de las que teníamos. Pero es verdad que ahora coger el Antiguo Testamento
y empezar a leer los profetas. Y tantas cosas que yo leía y decía, esto es que no me cuadra. No me cuadra. Y entender ahora en qué momento va a cuadrar todo eso, a mí personalmente me ha abierto un montón de... Me ha abierto la... No sé cómo explicarlo, pero me acerco al Antiguo Testamento con muchas más ganas. Quiero seguir leyéndolo porque sé a dónde apunta esto, ¿verdad? Y ahora me arrepiento de no haber querido entrar en ese tema con la excusa tonta de, bueno, Dios sabe, Él hará lo que tenga que hacer. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer su carácter, porque eso nos va a ayudar a confiar más en Él. ¿Qué vamos a ver estos días? Pues vamos a hablar de la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios, que Dios es eterno, que es infinito, que es inmutable, que es sabio, que es omnisciente, trascendente, fiel, bueno, justo. Vamos a hablar muchas cosas acerca de Dios estos días. Así que terminando ya y diciéndose el reto, yo os reto, sabéis que en los chavales ahora está esto súper de moda, yo te reto, bueno, es que me llamó un exalumno de otro colegio para avisarme de un reto que iba a hacer un compañero, que era meterse una cucharada de canela en la boca y tragarla. Y me dijo, a ver si tú puedes convencerle de que no lo haga. Lo hizo. Te metes la canela y te empiezas a asfixiar porque no puedes tragarla y empiezas a toser y te asfixias porque coges... Bueno, está de moda todos los retos. Y hay unos retos por ahí tontísimos. Échate agua, hielito. Bueno, da igual. Pero yo os voy a retar. El reto es que compréis una libreta pequeñita o A5. Si la tenéis en casa la podéis usar. Quitáis lo de... Que nos la traigamos... Bueno, en la tablet también vale, ¿eh? Que nos la traigamos todos estos domingos. Que vayamos apuntando de cada uno de los atributos de Dios lo que vayamos aprendiendo. Y que al final de noviembre, cuando terminemos la serie, podamos dedicar otros 2 o 3 minutos a hacer una descripción de Dios. Y esa descripción la vamos a comparar con la que hemos hecho hoy. Y a ver si después de estudiar este tiempo nos cuesta menos hacer una buena descripción de quién es Dios. Así que al salir de aquí, los chinos no sé si están abiertos, pero si no, mañana sí. A ver si el próximo día estamos todos con la libretita y un bolígrafo y conseguimos ampliar nuestro conocimiento de Dios porque nos va a transformar la vida. Voy a terminar ya con Jeremías 9, 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.